¿Qué tal, estimados jóvenes del primer grado de secundaria? Un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el tema de hoy veremos los factores climáticos. Entramos así a la unidad de la climatología. Los factores climáticos vamos a definirlos como clima y tiempo, ¿ya? ¿Qué es el clima? El clima es el resultado de una compleja combinación de factores atmosféricos que lo determinan. A simple vista y dada la variedad de fenómenos meteorológicos que se presentan, se diría que el clima es impredecible, pero esto solo ocurre en el día a día. A largo plazo es posible, observando una sucesión de tiempos, llegar a sistematizar el estado atmosférico en grandes áreas que se llaman zonas climáticas. El clima entonces es el estado atmosférico en años, ¿no? Entonces hay un clima ahorita cálido, ¿no? Por ejemplo, el clima de la primavera se extiende de septiembre hasta diciembre, ¿verdad? Digámoslo así, ¿no? Entonces es un clima, digamos, estable. Aunque en el día a día puede ser que haya horas en el que quizás haga un ventarrón o haga un pequeño frío, ¿no? Pero eso es mínimo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que a largo plazo, ¿no? Se observa una sucesión de tiempos, ¿no? Para sistematizar el estado atmosférico en grandes zonas, ¿ya? O en grandes áreas, ¿no? Por ejemplo, en la región ecuatorial, por ejemplo, ¿no? ¿No? En la región ecuatorial está la zona, por ejemplo, cálidas o tórridas, ¿no? Mientras que en los trópicos, en el de Cáncer y en el de Capricornio, por ejemplo, son templadas, ¿no? Y en los círculos polares son fríos. Claro que en intermedios ahí hay, hay ciertas variedades, ¿no? Bien, con respecto al tiempo, el estado de la atmósfera caracterizado por una combinación de elementos con valores específicos, como temperatura, humedad, presión, precipitación, viento, nubosidad, etcétera, sobre un lugar determinado y en un momento concreto. El tiempo es, pues, un estado con caracteres particulares en ese espacio y de corta duración. El tiempo atmosférico, o sea, es instantáneo. El clima es, digamos, algo permanente o que, digamos, digamos que es más duradero, ¿ya? Es más duradero. Mientras que el tiempo es en ese espacio y en un momento determinado, ¿no? Bien, así las cosas, entonces vemos que los factores climáticos son 11. Los factores, tenemos los factores cósmicos, como los felinos cósmicos de los Thundercats, y los factores climáticos geográficos, ¿no? Los cósmicos tenemos la energía solar, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la esfericidad terrestre. Mientras que en los geográficos tenemos la latitud, la altitud, la oceanidad, la continentalidad, el relieve, la vegetación y la exposición según orientación. Veamos cada uno de ellos. Los factores cósmicos, la radiación solar, ¿no? Eh, En el interior del Sol el hidrógeno se convierte constantemente en helio, ¿no? Y este proceso libera energía que se irradia al espacio, o sea, ese helio que está concentrado, ¿no? Que se transforma por el hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Se libera y se irradia al espacio. A la Tierra solo le llega una mínima fracción de esta energía, pero es suficiente para iluminar y mantener caliente nuestro planeta. Y es el calor del sol el que mantiene la atmósfera en movimiento y produce el clima, ¿no? El calorcito, ¿no? Sin calor uno no se mueve. Y si estás frío, pues te da ganas de abrigarte y estar ahí, ¿no? El proceso por el cual el sol transforma el hidrógeno en helio se llama fusión nuclear. Toma dos núcleos de hidrógeno y los funde bajo condiciones extremas de calor y presión para crear un núcleo de helio. Muy bien. ¿Ya? Entonces, la energía solar, o sea, el calor que emite el sol, es lo que mantiene, ¿no? Caliente a la Tierra, la energía solar. Y eso que es energía es mínima, ¿no? Es mínima. Muy bien. Los movimientos de la Tierra, ya sea el de traslación como el de rotación, ¿ya? Determinan que la energía solar se distribuye de manera alternada.
Es decir, esa energía que viene, que viene del Sol, ¿no? Entonces, hay un momento que le cae a una parte por el movimiento de rotación durante el día, ¿no? A un hemisferio, al hemisferio, por ejemplo, oriental, entonces le cae al hemisferio oriental la energía solar. Y por el movimiento de traslación vemos que por el hemisferio sur, por ejemplo, le cae más energía en tal estación, ¿no? Por ejemplo, en el equinoccio, en el solsticio, etcétera, ¿no? ¿Ya? Le cae más o le cae menos, ¿no? Rayos solares, que es la energía del sol, ¿no? ¿Ya? Y eso influye, por ejemplo, en las estaciones, ¿no? Y influye en el día y en la noche, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación se va moviendo, y a medida que se mueve, cierta parte de la Tierra recibe esa energía. Se va girando, y la otra parte que no recibía vuelve a recibir y así, ¿no? También los movimientos de la Tierra determina que la energía solar incida en la superficie de manera diferenciada, ¿no? Aquí vemos un ejemplo. La energía del Sol llega a esta parte, por ejemplo, y es poco, ¿no? Y este de acá es quizás un poquito más, y aquí llega con más intensidad, ¿no? ¿Ya? Los rayos verticales, ¿no? En el ejemplo, acá en el círculo A son rayos verticales, en el círculo B son rayos oblicuos, y en el círculo C son rayos muy oblicuos, ¿ya? Como ustedes saben, en el E hay más calor porque es el ecuador terrestre. Recuerden que esta zona es, ¿qué es? Eso, muy bien, es cálida, ¿ya? Es cálida, es tórrida, es caliente esta zona, el ecuador, ¿ya? Muy bien. Otro factor geográfico, y ahora ya los factores geográficos, ¿no? Ya hemos visto los factores cósmicos, ¿ya? Los factores cósmicos. Ahora vamos a ver los factores geográficos, ¿ya? Muy bien. La latitud es la separación con el ecuador terrestre. Determina tres grandes espacios o sectores donde varía la fuerza solar, ¿no? La latitud norte, la latitud media norte, la latitud baja norte, la latitud baja sur, la latitud media sur y la latitud alta sur, ¿no? Lo que vendría a ser en otras cuestiones, lo que ya también hemos estudiado, la zona ecuatorial norte, la zona ecuatorial norte también, norte, y la zona ecuatorial sur, ¿no? Ecuatorial sur, norte, ecuatorial sur, ¿no? Acá serían los trópicos, ¿no? Que vendría a ser las latitudes medias, que son las zonas templadas, y lo de arriba, lo de acá, vendría a ser los círculos polares árticos, ¿no? ¿Ya? La altitud, que es la separación con el nivel del mar, determina el descenso de la temperatura a mayor altitud, ¿ya? Entonces acá vemos, ¿no? La tropopausa, el límite de las capas, de la capa atmosférica, ¿no? ¿Ya? Llega antes y el aire seco no retiene calor, ¿no? De ahí que aquí el aire es más escaso, mientras que aquí llega después y el aire húmedo sí retiene calor, ¿no? Entonces aquí hay mucho más oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces la altitud es un factor geográfico, ¿no? La oceanidad, que es la masa oceánica que produce un lento cambio de temperatura generando climas costeros con menor amplitud térmica, ¿no? Y la continentalidad, que genera climas extremos con mayor amplitud. Por ejemplo, en el desierto, ¿no? Hay un desierto, por ejemplo, ¿no? ¿No? Los tipos de desierto que hay. El desierto de Gobi, ¿ya? Y el desierto de Verkhoyansk, ¿sí? ¿Ya? Y que son extremos, ¿por qué? Porque pueden ser muy fríos como pueden ser muy calientes, ¿no? En el día son muy calientes, por ejemplo, los desiertos, hace bastante calor, pero de noche la temperatura baja, ¿no? Baja, baja. Y también el relieve o vegetación, que en su variedad, llanuras, cordilleras, mesetas, que facilita cambios en el comportamiento del aire. La vegetación en su cantidad, ¿no? Lo más selvas, condiciona la presencia de bolsones de humedad. ¿Ya? Que tenemos los bosques, ¿no? Mayor humedad,
¿no? Mientras que las cordilleras facilita cambios en el aire, ¿no? Y la exposición según la orientación, ¿no? En este factor explica cómo una misma montaña puede, en sus lados opuestos llamados sotavento y barlovento, tener notables diferencias. Por ejemplo, en el barlovento puede estar lloviendo, que es el lado húmedo y seco, mientras que en el sotavento, que es el lado seco y cálido, ¿no? Puede estar con sol, ¿no? ¿Ya? Y tenemos las zonas climáticas, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que está en relación con la latitud, ¿no? El círculo polar, que es la zona polar del norte, ¿ya? Zona tropical, zona templada, ¿ya? Entonces acá en la zona tropical es clima tropical y también están los desiertos, ¿no? Cerca. Mientras que en las zonas templadas tenemos los climas oceánicos, los climas continentales, ¿ya? Y en las zonas polares, pues los climas polares, que son fríos, ¿no? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.